Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto poder compartir con ustedes en este nuevo espacio de Ecuador Conventions Live. Hoy 23 de noviembre del 2022. Se nos va el año. Estamos ya terminando el mes de noviembre con muchas emociones, con muchas alegrías. Eh, Iniciamos esta semana con una gran sorpresa por parte de los jugadores de la Tri que nos dieron una alegría inmensa al ganar en el campeonato mundial, ¿no? Qué importante fue el recibir una noticia de esas para poder iniciar la semana con toda la buena actitud, con toda la emoción y entender de que siempre lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Como poníamos en un mensaje a diferentes sectores del turismo, lo último que se pierde es la esperanza y ellos nos demostraron que sí, que es bueno seguir soñando y que la esperanza es lo último que se pierde, pero siempre y cuando exista un trabajo comprometido, exista un enfoque, exista un objetivo claro a cumplir y lógicamente ese arduo trabajo que va a permitir que se llegue a cumplir los propósitos y los objetivos que nos hemos enmarcado, ¿no? Una semana en donde inició el mundial prácticamente y el mundo entero está viéndonos a Ecuador en un primer momento que ha roto varios récords. Está viendo el fútbol internacional. Yo creo que muy poca gente es la que se pierde los goles, o al menos en la noche llegamos a ver qué ha pasado y el resumen de los goles, ¿no? Creo que esa es la fiebre mundialista. Y bueno, esperamos también enviarle buena vibra a la selección nacional de fútbol que juega el día viernes contra la selección de Países Bajos, ¿no? Importante también apoyar y mandar esa buena energía para que podamos seguir consiguiendo esos frutos, esos objetivos que harán que nuestro país siempre esté en el ojo del mundo, ¿no? Y que vean que más allá de todo lo que pasa políticamente, más allá de los problemas que suceden, vean que también acá hay, aparte del deporte, existe mucha riqueza turística, existe mucho patrimonio, existe mucha cultura, existe esta gran industria sin chimeneas, esta gran industria turística. Entonces, enviarles toda la buena vibra, toda la buena energía para que el día viernes podamos dar la sorpresa también, al igual que han dado la sorpresa a otros países y llevarnos esa victoria que queremos para pasar a una segunda fase, ¿no? Que siempre es importante ir creciendo en este tipo de espacios en donde el nombre de Ecuador suena de una manera muy fuerte, ¿no? También hemos visto en esta semana varias noticias, ¿no? Veíamos con mucha tristeza también el tema de que agencias de viajes han aprovechado o han cometido errores para dañar, si se podría mencionar así, eh, a varios turistas que han querido viajar a Qatar. Esperamos que se logre solucionar. Al fin y al cabo, el turismo no está para hacer daño, sino más bien para que todos podamos aprovechar y poder sacar el beneficio necesario para poder subsistir, ¿no? Y bueno, de todos esos factores también el día de hoy hablaremos sobre este tema importante, ¿no? Los factores exógenos al turismo, eh, que impactan de alguna forma en el desarrollo de la actividad. Y para eso, pues quiero darle la bienvenida a un gran amigo de la casa, al doctor Diego Calvopiña. Él es gestor cultural, patrimonial y turístico, es chimboracense, nacido en Alausí, por cierto, allá la tierra del tren. Eh, Ha laborado en Metropolitan Touring, de igual manera ha trabajado en el Ministerio de Turismo y actualmente es docente titular en la Universidad Nacional de Chimborazo. De igual manera formó parte del equipo que construyó estas chivas ferroviarias de Metropolitan Touring, un proyecto bastante importante. Ha sido gestor de implementaciones turísticas en Quilotoa, en la Laguna de Limpiopungo, en refugios del Chimborazo y otras como coordinador zonal del Ministerio de Turismo, ¿no? En su investigación ha generado más de 20 publicaciones en artículos científicos y libros y ha sido también representante en varios eventos turísticos, tanto a nivel nacional como internacional, en diferentes países, ¿no? Mi querido Dieguito, qué gusto poder compartir contigo en esta noche. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de estos conversatorios que buscan siempre nutrir
y fortalecer más el desarrollo del turismo en el país. Buenas noches, Dieguito. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a ti, a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo vía Facebook. Y bueno, estoy a las órdenes. De hecho, muchas gracias por esa invitación. Siempre a las órdenes. Habíamos conversado el otro día sobre la posibilidad de conversar respecto de cuáles son esos factores exógenos que inciden en el turismo o que también reciben algún tipo de, eh, de intervención por parte del turismo también. Entonces, hay una suerte de ida y vuelta, un feedback entre ciertos factores exógenos que los vamos a analizar y el turismo, ¿sí? Así es, Recordemos que, así es, sí, mi querido Dieguito, y justamente queremos iniciar por este tema, entendiendo, ¿no?, la existencia de este espacio rural o natural turístico, como lo hemos venido considerando. Entendemos que este tipo de escenarios está condicionado por los atractivos del lugar. De hecho, un destino turístico está conformado por todo el sistema que engloba al hecho de tener facilidades, al hecho de tener atractivos, al hecho de tener guías, a todos esos factores que de alguna forma u otra provocan que un recurso natural se convierta en un atractivo turístico. Entonces, bajo esta dinámica, Dieguito, importante entender que como factores exógenos estamos procurando buscar cuál es el impacto que esto viene a influir en el turismo. ¿Cómo lo consideras tú? sí, bueno, lo que en principio iba a decir es que, bueno, mi trabajo en turismo nació hace algún tiempo atrás y fue por una coincidencia, el hecho de que a mí siempre me llamaba la atención aprender inglés y los idiomas. Entonces, por ese motivo me llamaron a ser traductor de un grupo que iban al Chimborazo y a Guam. Entonces, eso ha ido despertando mucho interés en mí, porque yo creo que el mejor aprendizaje que uno puede realizarlo aquí en esta vida es a través de los viajes. Y de hecho, Javier, tú y toda la gente que nos está viendo, debemos habernos dado cuenta que todos los seres humanos a la final somos turistas. Entonces, este destino turístico en el que estamos viviendo este rato, el planeta azul, Gaia, es justamente el espacio donde nosotros los seres humanos estamos aprendiendo y disfrutando. Entonces, entendamos esta manera de conceptuar al turismo. Un turismo desde el punto de vista humano. El turista, más allá de ser un cliente, un huésped, de ser un comensal, un viajero, más allá de eso, ante todo es un ser vivo. Entonces, ese ser vivo necesita disfrutar, necesita aprender. Y eso implica que, de hecho, el ser humano esté involucrado con algunos factores. El turismo como tal, desde el punto de vista holístico, sistémico, tiene sus componentes propios. El turismo como tal tiene sus componentes propios dentro del sistema. Sin embargo, hay otros componentes exógenos que también inciden quizás en cada uno de estos elementos que componen el sistema turístico y también reciben influencia de estos elementos, ya sea de manera particular o también de manera integral. Entonces, por eso, voy a conversar contigo sobre la posibilidad de conversar sobre esos factores exógenos. Si complementamos, vamos a partir del hecho de que, como tú mencionaste, perdón, el nivel más bajo de los elementos turísticos en un sistema está dado por los recursos, que ya sabemos que son naturales o culturales. Los naturales, aquellos que desde la concepción cristiana son los creados por Dios. Y los culturales, todos aquellos que han sido generados por el ser humano. Entonces, estos recursos vienen a ser como unos cheques, como unos pagos que vamos a recibir en algún momento, quizás a fin de mes. Entonces, son potenciales elementos que vamos a utilizar. ¿Cuándo se convierte este recurso cultural o natural en un elemento efectivo del turismo? Cuando justamente los ponemos en uso. Entonces, ahí
ese recurso se convierte en atractivo, natural o cultural. Eso es lo principal en esta parte. De hecho, voy a conversar sobre ciertos conceptos que creo que es importante refrescarlos porque nosotros como estudiantes y profesionales del turismo, ya sea como turistólogos o turismólogos, debemos saber muy bien los conceptos de cada uno de los términos. De hecho, cuando uno va donde un médico, el médico le dice que le duele, entonces uno tiene que saber con certeza que le duele, pues en la cabeza, la pierna, pero a veces sucede que acá en el ámbito del turismo, me parece que la palabra ruta suena más bonito. Entonces, como esta palabra suena más bonita, tenemos infinidad de rutas, pero cuando uno va al médico, hay un sistema digestivo y también hay un estómago. Entonces, lo uno es sistema y lo otro es una parte de ese sistema. Entonces, hay que también hablar bien de esos conceptos, porque si no aprendemos bien, pues obviamente no vamos a desarrollar bien lo que se conoce como la gestión del conocimiento, que también vamos a abordar hoy. Entonces, para puntualizar, tenemos los elementos más básicos del turismo, que son los recursos naturales y culturales. Luego de eso, en el siguiente nivel tenemos ya los atractivos naturales y culturales. He dicho de manera general cuáles son aquellos naturales y cuáles son los culturales. Por si acaso, la cultura no significa únicamente el hecho de uno ir a un festival, de participar quizás de una presentación de una sinfónica o algo así, no, no. Cultura es otra cosa. Eso hablaremos más adelante, les dejamos con incógnita por el momento cuando topemos ese eje importante de los factores de éxito. Seguidamente, aparte de los atractivos, debemos entender que los atractivos no son suficientes para hacer turismo, ¿sí? No es suficiente tenerle al Chimborazo. No es suficiente que Ribamba sea una ciudad histórica. No es suficiente que Guaranda sea la ciudad con mayor cantidad de edificios patrimoniales de las ciudades del centro del país. Luego le sigue la Tacunga, después Ribamba y finalmente Ambato. ¿Sí? Obviamente Ambato, debido sobre todo a esta destrucción que provocó el terremoto de agosto de 1940, a partir de lo cual se genera un patrimonio, el patrimonio de la fiesta de las flores y las frutas. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. Decimos que no es suficiente tener atractivos. Necesitamos de actividades. ¿Qué vamos a hacer en el Chimborazo? ¿Qué vamos a hacer con, con estos atractivos? ¿Cómo les ponemos en valor? ¿Sí? Tenemos ya dos elementos, atractivos y actividades. Dentro de las actividades, bueno, ¿qué es una actividad? Es todo lo que nosotros hacemos. Puede ser cabalgata, puede ser snorkeling, puede ser escalar en roca. Todo lo que nosotros hagamos se convierte en una actividad de manera general. Seguidamente tenemos también la necesidad de, em, de ser tomados en cuenta por parte de los prestadores de servicios. Entonces, los servicios turísticos están en esa misma línea del segundo nivel del turismo. Entonces, tenemos la necesidad de contar con servicios, los que siempre han sido básicos para el ser humano. ¿Cuáles han sido las necesidades básicas fundamentales del ser humano? Primeramente, comunicación. En el turismo eso ya se llama guianza. En segundo lugar, alimentarse, comer. Eso está considerado dentro de qué ámbito? Del ámbito del alojamiento, del hospedaje. En el tercer lugar tenemos, perdón, de los restaurantes. En el tercer lugar también nosotros tenemos del alojamiento, del hospedaje. En el caso del hospedaje y del alojamiento, ha sido generalmente lo básico que una persona, un ser humano del planeta Tierra ha necesitado. Al principio fue cuevas, cavernas, chozas. Ahora eso se llama, dentro del turismo, hospedaje, alojamiento. Y finalmente, podríamos decir el transporte. El ser humano siempre se ha trasladado de un lugar a otro. ¿Por qué? Por curiosidad, porque ha querido conocer otros lugares, porque ha querido aprender, porque ha querido desafiarle a todo lo que encuentra, porque ha querido, sobre todo, disfrutar de ese espacio llamado tierra. Y eso se llama ahora transporte, que no necesariamente es el transporte terrestre. Puede ser el fluvial, puede ser, puede ser a través de los aéreos, o también otro tipo de movilización, como se da en ciertas zonas rurales, a través de caballos o
Podríamos inclusive hablar de camellos, ¿sí? Entonces, el transporte, la movilización. Entonces, miren cómo de los recursos que han estado en el primer nivel, pasamos al segundo, que son los atractivos. Luego de los atractivos tenemos las actividades, los servicios y finalmente dentro de este nivel debemos contar con las facilidades turísticas. ¿Qué son las facilidades turísticas? Las facilidades turísticas son aquellas implementaciones que facilitan, su nombre lo dice, facilitan el disfrute del turismo. Hace 12 años, cuando íbamos al Quilotoa, no había miradores, no había parqueadero, no había una galería artesanal. Cuando íbamos a Limpiapungo, no había esta, esta implementación de caminería. Ahora existe eso. ¿Sí? Se hizo esa gestión. Ahora pueden notar la diferencia. Las facilidades facilitan el disfrute del turismo. ¿Sí? Entonces, miren, ya estamos en este segundo nivel. Cuando nosotros encontramos estos elementos importantes, actividades, atractivos, facilidades y servicios, hay gente que aplica su talento. La gestión del talento humano es el bien inmaterial más importante de todo ser humano. ¿Sí? El dinero no está en el bolsillo, el dinero está en el talento de la gente. Aquí se desarrolla el progreso, la fortuna o lo que ustedes quieran llamar. ¿Bien? Entonces, con el talento, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Con el talento, pues la gente ha dicho, bueno, vamos a armar un circuito, un corredor. Entonces, podemos armar el corredor, como alguna vez armamos, el corredor Latacunga, Pujilí, Tigua, Zumbagua, Quilotoa y salimos hasta Siquio. Hemos hecho un corredor. Pero también podemos armar un circuito y cerramos desde Sichos, desde por la carretera panamericana, hasta llegar a la Tacunga. Hemos armado un circuito. Entonces, miren, ¿qué involucra un circuito? Un espacio geográfico en donde existen atractivos, actividades, facilidades y servicios. Y también recursos, esos cheques en blanco que todavía no se aprovechan. Esa es la lógica del turismo como sistema. Adicionalmente a eso, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad de que en función de eso, alguien decide armar un tour, un programa, le pone un precio, un paquete y lo comercializa. Ahí es cuando recién se puede utilizar el marketing. Cuando tenemos productos, cuando tenemos destinos. El destino Quilotó, el destino Baños de Agua Santa de Tungurahua, el destino Cuenca, porque tiene ya todos esos elementos. Y estos destinos, a veces en desarrollo, otros desarrollados, consolidados o quizás hasta por desaparecer, prácticamente forman parte de lo que conocemos como una ruta turística. Y aquí en Ecuador, las rutas son cuatro. Espóndilus, el tren, de la Avenida de los Volcanes y Yacuñambi o Agua. Son cuatro rutas. ¿Y cuál es la diferencia entre un circuito y un corredor? Creo que está sencillo. La ruta identifica un bien patrimonial, ¿sí? Que obviamente tiene dentro de su composición destinos, atractivos, etcétera, todo lo que nosotros hemos. Entonces, nosotros, ¿a qué tenemos que propender? A mercadear. Marketing viene de market. Y market es mercado. Y en un mercado, ¿qué hacemos? Comprar y vender. ¿Sí? Comprar y vender mirando la competencia. Cuando uno es comprador, vemos cuánto cuesta algo, qué es lo que necesitamos y cómo están ofertando los competidores de esa compra que yo quiero hacer. Entonces, el marketing funciona ¿cuándo? Cuando la tienda está surtida. Cuando la tienda está surtida. Caso contrario, como que no funciona esto bien. Yo veo, bueno, no es una crítica, sino es lo que veo. Veo que mucho a veces se aporte, se da confianza al marketing. El marketing no va a solucionar todo. De hecho, hace una semana estuve en Guayaquil, ¿ya? Entonces, una cosa es que en las noticias alguien mencione que dicen que Guayaquil es peligroso. Y otra cosa es lo que yo he publicado en Facebook, en mis redes sociales, indicando que estoy en Guayaquil, desde el Manso Guayas, en la perla del Océano Pacífico. ¿Sí? Entonces, miren, una cosa es lo que le dicen y otra cosa es lo que uno vive. Entonces, ¿qué es lo más importante para lograr comercializar un producto, un destino?
lo más importante es la referenciación. Si a ti, Javier, o personas que nos están escuchando, les va bien en un restaurante, en un hotel, en un destino, al adquirir un servicio, un producto turístico y demás, no van a necesitar que le hagan propaganda. Él mismo va a regresar a ese lugar. Digo, hace rato, dije hace rato que veo que en algunos casos mucho le apuestan al marketing. Entonces, el marketing es más o menos como, venga caserito, venga, 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 venga. Entonces, caso real de Ribamba. Acá vienen a Ribamba y en eso nosotros trabajamos con mis estudiantes desde la academia. Vienen a Ribamba los turistas. Y bueno, yo les pregunto a mis estudiantes, tú has estado aquí también, Javier, ¿qué tiempo tomaría recorrer Riobamba y los atractivos? ¿Qué tiempo tomaría? ¿Cuál es el máximo de tiempo que tomará recorrer las bellezas de Riobamba y aprovechar lo que tenemos aquí en nuestra ciudad? ¿Será unas 3? ¿Será unas 4 horas? ¿Llegaremos a 5? ¿Se justificará almorzar? ¿Llegaremos a 8 a 9? ¿Se justificará pernoctar? Antes, con el tren en funcionamiento, había el pretexto de que debido a que el tren salía al día siguiente a las 6 7 de la mañana, necesariamente los turistas tenían que pernoctar en Rebón. Quizás otro tipo de turistas son los que van a los nevados y montañas, Chimborazo, Carigüeyrazo, etc. ¿Ya? También, esos son los reales turistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces mucho confiamos en que el marketing lo va a resolver todo. Y todo lo que yo he hablado del sistema turístico hasta hace un momento está emparentado con la gestión. ¿Qué es la gestión? Es tener resultados. ¿Qué es la gestión? La gestión es una suerte de planificar, organizar, dirigir y finalmente controlar o monitorear. Esa es la gestión. La gestión no es ir a una municipalidad a sacar un documento. No, eso es un concepto errado. Y peor cuando se habla de modelos de gestión. ¿Qué es un modelo de gestión? Si queremos graficar un modelo de gestión, justamente es una figura en donde las variables, las dimensiones, los indicadores demuestran consistencia. Eso es un modelo de gestión. Eso, aquí en Ecuador, turísticamente, no creo que se lo aplica a nivel de políticas estatales. ¿Por qué? Porque es un asunto de investigación con, con mucho fundamento científico y estadístico. ¿Sí? Hacer una encuesta no es tan sencillo. Ventajosamente hemos tenido la oportunidad de estudiar y de potenciar la investigación en la decana de América, la Universidad Nacional San Marcos de Lima, Perú, en donde la capacidad de investigación realmente es muy rigurosa y, como en otros aspectos también, nos lleva a la delantera con muchos años. ¿Sí? Entonces, la gestión implica planificación, organización, dirección y control. Entonces, a partir de eso, yo tengo mi casa, tengo mi tienda, tengo mi local, tengo mi destino turístico, tengo mi ruta turística. Y ahí sí, cuando ya tengo armado eso, viene lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente es, ahí sí, el marketing. Cuando yo ya tengo surtida la tienda y yo puedo vender. Entonces, en la gestión es imprescindible tomarnos en cuenta que la gestión y el marketing es lo que engloba a esto que llamamos sistema turístico. Son complementarios, pero cada uno de estos elementos debe funcionar en su real momento. Ahora, un hotel, un restaurante, inclusive un guía, puede promocionarse, claro, porque ya es un servicio, ya es un producto listo para la comercialización. ¿Sí? Desde ese punto particular también. Pero si queremos vender al turismo, el turismo se vende por destinos, por productos, ya cuando tenemos algo consolidado. Si no, hice esa pregunta que puede ser muy compleja de responder. ¿Cuántas horas me demoro aquí en Riobamba? Y no quiero desanimarles. De eso he hablado con amigos que están acá, que son autoridades y demás. Lo que necesitamos hacer es diversificar la oferta. Cuando nosotros diversificamos la oferta, ¿qué sucede? Sucede lo que pasa en Baños de Agua Santa. ¿Qué pasa en Baños? Hace 15, 20 años nosotros íbamos a Baños y ¿qué es lo que hacíamos? Estábamos en la iglesia, nos servíamos las melcochas, tomábamos la foto de nosotros con la cascada, quizás entrábamos a las piscinas o visitábamos las piscinas, nada más. Quizás íbamos al cañón de San Martín, listo. Ahora no.
son de broma a mis estudiantes, digo, creo que ya ni van a misa. ¿Por qué? Porque se ha extendido la oferta turística desde Baños a Río Verde, desde Río Verde hasta Puyo inclusive. Este corredor, Baños, Río Blanco, Río Verde, Río Negro, Machay y, bueno, Shell y Puyo no existía antes, ahora existe. ¿Y por qué van turistas allá? Se apostó más al marketing o a la diversificación de la oferta. Se apostó más a la gestión, a la diversificación de la oferta. Entonces, miren, vamos a Cuenca y ¿qué sucede? Como Cuenca es bonito, queremos irnos unos 2 días, pero resulta que nos encanta Cuenca y nos quedamos 3, 4, 5, hasta el punto que es el destino de retirados o jubilados más importante de Ecuador, uno de los más interesantes para el mundo. Quisiera saber si alguien conoce cuántos extranjeros se han radicado a vivir en Cuenca. ¿Saben la cifra? Ahí tenemos un gran potencial de turistas extranjeros que pueden recorrer el país. Pero mi Entonces, querido Dieguito, ahí discúlpame que te corte en esta parte. Al hablar de los factores exógenos, creo que el tema cultural influye mucho, ¿no? Y justamente creo que acá, por ejemplo, al entender la última parte en donde tú hablas sobre Cuenca, por ejemplo, yo le siento al cuencano como que muy arraigado, muy orgulloso de su tierra, de su cantadito, de su trago, de su comida, que donde quiera que vas, el cuencano te invita a una cascarita, te invita a tomar su shumir, te invita a visitar sus atractivos, muy enamorado de su chola cuencana, muy enamorado de su sombrero de paja toquilla. Entonces, esos factores yo creo que influyen directamente en el desarrollo turístico como tal, sin considerar el tema de planificación que tiene que tener todo el entorno, ¿no? Y para eso están las autoridades que tienen sus competencias para generar un plan de acción, para generar sus planes de desarrollo y que lo han conseguido muy bien. Pero creo que el factor fundamental es la identidad y el amor propio que el cuencano tiene en relación con los otros destinos, ¿no? Creo que puede claro. ser un factor bastante fundamental para el desarrollo del destino Cuenca. Gracias, Javier. Muy interesante tu puntualización. Bien, en principio yo lo que quería era comentarles qué tenemos como turismo. Y ahora sí vamos a abordar los factores exógenos del turismo. Entonces, ¿cuáles son los factores exógenos del turismo? Los factores exógenos del turismo, es decir, aquellos que inciden en el turismo o que reciben cierto tipo de influencia del turismo, son los políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, ambientales y finalmente uno que creo que es el más importante, los éticos. ¿Sí? Repito, políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, ambientales y éticos. Esos son los factores externos que inciden en el, futuro, en el turismo y que también pueden recibir cierta influencia. Vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a hablar de lo primero, esperemos que nos avance el tiempo. Del primero de ellos es lo político. ¿Qué es la política? La política es lograr el bien común. Cuando hablamos de políticas públicas, pretendemos a través de esta implementación de normas el bien común. El poder se hizo desde mi punto de vista para servir a los demás, no para servirse de él en beneficio. Eso lo tengo muy claro y esperemos que también ustedes lo comprendan así. Alguien dice es que la política corrompe. Es realmente una mentira. No es que el político llegó inmaculado y salió corrupto. No, no, no. La política está ahí. Es como el amor. Alguien dice el amor no existe. No, ahí está el amor. El amor es un acto de buena voluntad. ¿Qué es la política? Es servir a los demás. Dale 5 minutos de poder a alguien y vas a saber qué tan buen político es. No hay necesidad de que sea prefecto, alcalde. No, no. El poder te da la capacidad para ser útil para los demás y también para ti. Entonces, la política incide en eso. ¿Por qué? Porque si yo cambio las reglas del juego aquí en Ecuador, eso va a influir en el turismo. Una política, por ejemplo, una política económica, el cambio de sucre a dólar, ¿le afectó al turismo? Claro, negativamente, sí, porque Ecuador se ha encarecido. ¿Le afectó positivamente? También, porque se trata de un país de este rato
muy fuerte económicamente hablando. No, no hay el riesgo de que la moneda se devalúe, como pasa en otros. Entonces, mire, pongo un ejemplo así muy rápido, la política y el turismo. ¿Qué pasa con el turismo y la política? Cuando yo me involucré en esto del turismo, no había carreras de turismo aquí en Riobamba. Quien daba las capacitaciones a los guías que ya habían hecho ese trabajo era Marco Cruz. Y él era el que daba las charlas para que CETUR, en ese entonces, entregue la licencia de guía. Entonces, miren, el turismo influyó en la política, claro. Entonces, asoma CETUR, asuma el Ministerio de Turismo y demás. Esa relación hay que tenerla muy clara. Pero el Ministerio de Turismo, desde mi punto de vista, no cumple el rol que debería. El Ministerio de Turismo debe ser un facilitador del desarrollo local a través del turismo, un facilitador. La normativa turística, como en otros ámbitos, tiene que ser proactiva, no coercitiva. Alguien va a cualquier dependencia pública porque quiere generar un nuevo negocio, hacer una inversión y se encuentra con la lista de los requisitos. Eso no le anima, eso le decepciona. La normativa no tiene que ser coercitiva, tiene que ser proactiva. Mientras tanto, un ejemplo que les comento es que aquí en Ecuador el servicio se ha confundido con la atención al cliente. Son cosas completamente diferentes. Los ecuatorianos por lo general somos amables, hay amabilidad. Pero el turismo desde el punto de vista del servicio al cliente es otra cosa. El turismo desde el punto de vista del servicio al cliente tiene que ver específicamente con el conocimiento de la gente respecto del servicio que está brindando, que es otra cosa. No solamente cuestión de brindar un café, unos chocolates, una, en un local comercial. No, no, no es suficiente eso. Hay que tener conocimiento sobre lo que significa el turismo. Pasamos al siguiente, lo económico. En lo económico podríamos decir que eh, el turismo por principio dinamiza la economía. Gasta el que más tiene, turista, gana el que menos tiene, prestador de servicio. ¿Sí? Siempre hay esa relación. El turismo tiene ese don de redistribuir la riqueza. Pero ojo, hay que hacer la diferencia también. Si nosotros queremos que un destino crezca económicamente o queremos que el país crezca económicamente desde el punto de vista turístico. Si queremos que Riobamba, Ambato, Cuenca crezca turísticamente, pues claro, le apostamos al turismo nacional y al internacional también. Pero si queremos que Ecuador crezca turísticamente como país, tenemos que apostarle al turismo internacional. ¿Por qué? Nosotros podemos trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, más de 360 días al año, y producimos cierta cantidad de dinero por ese trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando viene un turista extranjero? Golpea la puerta, viene con los 5, 3, 4, $2,000, le hacemos pasar, y ese dinero él lo ha repartido. No sabemos cómo lo obtuvo, pero hay un crecimiento económico del país. Por si acaso, no estoy en contra del turismo nacional. Este momento es lo que nos queda. Pero no tenemos que apostarle a eso únicamente, porque el país tiene que desarrollarse turísticamente a nivel nacional. El Ecuador tiene que ser el destino de Sudamérica, ¿sí? Entonces, cuando llegan acá, claro, tenemos costa, sierra, Amazonía, Galápagos, el país de los cuatro mundos. Entonces, mire, lo económico incide, eso está claro ya. Vamos al siguiente punto, lo social. ¿Qué es lo social? Tiene que ver con la sociedad y la base fundamental de la sociedad es la familia. ¿Qué es lo que busca la familia a la final? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes en sus hogares busca? Lo que ustedes buscan es bienestar, estar bien. Entonces, dentro de lo social, ese dinero tiene que transformarse en posibilidad de llevar pan a su casa. Yo festejo que haya infinidad de premios a nivel nacional, a nivel internacional, turísticamente hablando. Pero para mí eso no es suficiente. Vivo aquí en una ciudad en donde la gente hasta hace poco creía que era de sangre azul. Y claro, todavía hay el orgullo de saber que somos la ciudad de las primicias y demás. Eso está muy bien, perfecto. Eso ayuda a la autoestima, así como el fútbol. Y ahí vamos a tocar lo que tú decías hace rato,
Javier, sobre el tema de la identidad, de eso de arraigarse a la tierra. Eso vamos a ver ya dentro de lo cultural. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de lo social? Tenemos que considerar que cualquier ingreso económico derivado del turismo se convierta en un beneficio social. Mejor calidad de vida, mejor provisión de servicios básicos, agua, luz, salud, educación, etcétera. Ahí se refleja el beneficio social del turismo. Les he dicho a mis estudiantes que esos aplausos que recibimos por el turismo y por nuestro país turísticamente hablando, se conviertan en pan para la mesa de ustedes, de sus familias. Ese es el reto. Si no, todos nos abrazamos y estamos felices de que vivimos en el país de los cuatro mundos, mega diverso, etcétera, pluricultural, etcétera. Pero necesitamos comer. Necesitamos que nuestra gente sienta el beneficio real del turismo en lo social. Siguiente punto. Hay incidencia, claro. Si armamos una movilización, y yo no estoy juzgando nada, simplemente estoy contando las historias. Una movilización social afecta al turismo, claro. El turismo afecta a una organización social, claro. Si esa gente siente que muchos turistas llegan a esa zona rural, ellos van a pensar dos veces para hacer un paro o una huelga, cerrar las carreteras, porque hay un beneficio social del turismo. ¿Sí? Vamos avanzando. Hemos hablado de lo político, económico, social, cultural. Había mencionado que los atractivos pueden ser naturales y culturales. Todo lo que ustedes ven alrededor, les invito a que miren alrededor de ustedes. Todo lo que está ahí es un hecho cultural. En algún momento, esos focos, ese televisor, esos espejos, esos escritorios, esos libros, fueron parte de la naturaleza. El ser humano, con su talento, transformó estos elementos de la naturaleza ¿en qué? En lo que ustedes ven alrededor. ¿Sí? Todo lo que ha creado el ser humano es un hecho cultural. Entonces, de hecho, no hay gente culta e inculta. ¿No? Es un concepto errado. Cultura, cultivar. ¿Qué es cultivar? Cuidar de las plantas día a día. Todos los días hacemos cultura. Entonces, miren, los conceptos cambian y por eso es que la cultura a veces, desde el punto de vista turístico, puede tener incidencia en lo turístico o viceversa. Transculturalidad. ¿Sí? El traslado de expresiones culturales de un destino a otro. Interculturalidad. Convivencia armónica de las culturas. Los extranjeros hablan quichua, están felices. Yo hablo inglés, uso poncho, estoy feliz. Ni el turista va a estar feliz que yo hable inglés y deje a un lado el poncho y deje de hablar el quichua. Ni yo podría sentirme feliz porque el turista usa poncho, se olvidó el inglés y solamente habla quichua. Eso, la pérdida de los valores culturales, eso en cambio se llama aculturación. Pero más allá de eso, yo, a través de una investigación, he insertado otro término, que es la intraculturalidad, que es otro asunto. Es el reforzamiento de las expresiones culturales nuestras. Porque tú no puedes ser intercultural si este es tu tamaño y el tamaño del otro vecino es así de gigante. Puedes terminar absorbido o desaparecer. Eso no es interculturalidad. Necesitamos el reforzamiento de las expresiones culturales para que esa convivencia armónica entre culturas sea así equivalente. Entonces, más atrás de la interculturalidad está la intraculturalidad. Gente que no sienta vergüenza de usar el poncho, de hablar quichua. Lo que tú dijiste hace rato. Gente que tenga alta autoestima por su acento, cuenca, porque se identifica con el motepillo, con el shumir, con su acento. Because I also have some tour guides who still guide in English by their accent. Hablan el mismo inglés, pero con su acento, cantado. Entonces, miren. Entonces, eso es súper interesante saberlo. ¿Ya? Hablamos de lo siguiente, político, económico, social, cultural. Vamos con lo tecnológico. ¿La tecnología incide en el turismo? Sí. Y en viceversa, también. Pasa igual. Nosotros podemos tener
beneficios de la tecnología o también podemos tener perjuicios. Nosotros podemos incidir en la tecnología o también la tecnología puede incidir en el turismo. ¿Cómo incide la tecnología en el turismo? A través de la creación de plataformas. ¿Cómo incide el turismo en la tecnología? A través de la necesidad de contar con ciertas aplicaciones para facilitar el hecho turístico. Después de la tecnología que tenemos, lo ambiental. Antes, lo ambiental estaba únicamente emparentado con la naturaleza, pero ahora hablamos del entorno. Entonces, el entorno turístico es muy importante considerar, porque en función de todos estos elementos de un destino, se puede desarrollar el turismo o también puede haber lo contrario, puede haber ciertos riesgos de que esos destinos, de que esos atractivos, facilidades y demás desaparezcan o pierdan valor. Y lo último es lo ético. Lo ético tiene que ver con ethos. ¿Y qué es ethos? Es comportamiento, el comportamiento de la gente. No solamente un decir, tiene que ser un hecho visible. Mis estudiantes a los que generalmente les refiero saben, y quienes se han graduado ya, mi despedida es, tienen que ser muy buenos seres humanos, excelentes personas para ser también grandes profesionales. ¿Cómo puedo yo confiar en un estudiante que tal vez tiene una limitación y que toma las cosas de otras personas? Y podemos quizás confiarle para que sea una housekeeper, es decir, una persona que se encarga de las habitaciones de un hotel. Entonces, estos asuntos éticos son fundamentales. Y estos asuntos son los factores que inciden en el turismo y también reciben también cierto tipo de influencia del turismo. Entonces, en síntesis podríamos hablar así, pero si queremos entenderlo de mejor manera, hablaríamos de esto, de la gestión y del marketing. La gestión tiene que ver con el destino, con las rutas turísticas y con todos los elementos que están dentro del turismo. Y el marketing, ya cuando tenemos este producto, este destino, este país armado, y ahí sí lo podemos comercializar y vender. Entonces, es fundamental dentro de la gestión, como yo dije, la diversificación de la oferta. Y para diversificar tenemos claros ejemplos. Yo ya mencioné a Baños. Nosotros vamos a Baños y encontramos una infinidad de oferta turística que no había hace 15, hace 20 años. Entonces, claro, yo voy a Baños por un día, 2 días y me quedo 3, 4, 5 días. Yo me voy a Cuenca, 1, 2, 3 días y me quedo a vivir en Cuenca. Entonces, ¿de qué depende eso? No depende del marketing, depende de la referenciación. Me fue muy bien en Cuenca, vayan a visitar Cuenca. Me fue muy bien en Baños, vayan a visitar Cuenca. Eso es. Y hay que hacer la diferencia entre referenciación y el marketing como tal. La referenciación es referir esperando que sea mi buena experiencia que tú, y no necesariamente que sea una mala. También eso. ¿Sí? Mi querido Dieguito, Sí, Javier. en todo esto, muy claro los factores exógenos que impactan directamente en el turismo y creo que esa ha sido la hoja de ruta, si se podría decir, a seguir para entender cómo influye todo ello en el desarrollo de una buena actividad turística. Sin embargo, vemos con mucha tristeza de que el turismo aún no está aprovechado al 100%. Vemos con mucha nostalgia de que solamente ciertos destinos han empezado a desarrollar, pero no, el Ecuador per se no logra despuntar. ¿A qué se debe? ¿Es esos factores exógenos? ¿O a qué se debe esto? Porque te digo, o sea, hemos cambiado autoridades, hemos cambiado, viene un cambio de autoridades en los diferentes GATS. Imagínate que de los 24 municipios, perdón, de las 24 provincias que tiene el Ecuador, solamente una ha logrado convertir política pública el turismo como es la provincia de Chimborazo a través de su OGD. Entonces, ¿cómo lograr hablar todos el mismo idioma? Porque ese es el propósito. Queremos llegar allá. Queremos en algún momento vivir del turismo y que a través del turismo se desarrolle la parte productiva del Ecuador. ¿Cómo lograr eso? Ya, correcto. Bueno, tú mencionaste sobre las políticas públicas, ¿no? Y recordemos que la política es solamente un eje para el desarrollo turístico, ¿sí? Solamente es uno de los 6, 7 ejes que yo he mencionado.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que menciono es que debe haber una política pública de parte del Estado en donde no solamente se piense en la inversión económica, en la normativa, ¿sí? Sino también se piense en los beneficios que al final son los que se compran a través de los servicios o productos turísticos. A través de, durante algunos años se ha pensado en algunas estrategias. Se ha hablado de los pueblos mágicos, de los rincones mágicos. Hasta el momento ya hay muchos pueblos, muchas ciudades consideradas así. Bueno, hay un asunto particular de la pandemia, pero sería bueno saber qué ha pasado antes de esa declaratoria en alguno de estos destinos o pueblos mágicos y después de esa declaratoria. ¿Cuánto han crecido? ¿Ha sido suficiente esta etiqueta o hay que trabajar algo más? Yo me quedé con esa duda y alguna vez tuve la oportunidad de viajar con mis estudiantes hasta México y recorrimos desde la Ciudad de México hasta Cancún, vía terrestre, 25 horas. Y ahí nos encontramos con muchos pueblos mágicos. Yo me preguntaba antes del viaje, ¿dónde está la magia de esos pueblos turísticos en México? Y la magia de esos pueblos turísticos en México está en lo que tú mencionaste, Fer, en esa capacidad de arraigamiento que tiene la gente. Es en el sentido de pertenencia, de identificarse. Ahí está la magia. No en el membrete ni en la etiqueta. ¿Sí? Aquí hay muchos pueblos que pueden ser mágicos, pero no porque tienen la etiqueta, sino porque tú llegas allá y te sientes como en casa. Entonces, para esto es importante aclarar otros asuntos también. No se hace solamente turismo considerando únicamente uno de los factores que yo he mencionado. Necesitamos considerar al turismo como un sistema. Y dentro de ese sistema debemos identificar los actores, los públicos, los privados. Bueno, si queremos, le unimos a los comunitarios dentro de los privados. Ese no es el problema, o si no, les ponemos aparte. Pero al final generan recursos propios, por eso yo pienso que son privados, aunque en un nivel inferior de inversión quizás con mayor identidad, capacidad de identificación, eso sí. Siguiente, academia, y finalmente, el cuarto tiene que ver con la sociedad civil, la gente. Este rato estamos viviendo, como tú mencionabas al inicio, esa fiebre del fútbol. ¿Cuál es el mayor valor del fútbol en estos casos que estamos celebrando? Es la alta autoestima. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño y estábamos emocionados por las eliminatorias y nos tocaba jugar contra Argentina, contra Brasil y otros países, estábamos emocionados, 9, 10 años emocionadísimos. Y los resultados eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 goles a 0. Pensar que se pierde es ya perder. Entonces, ahora, el mayor valor de esto es justamente elevar la autoestima de la gente. Entonces, no es suficiente con saber que vivimos en un país maravilloso. Es importante que esas maravillas se conviertan en pan. Por eso hablé del talento de la gente. Y para hablar del talento de la gente, es importante saber qué tenemos en Ecuador, qué tenemos turísticamente hablando. ¿Tenemos datos? ¿Tenemos información? ¿Tenemos conocimiento? ¿O estamos gestionando el conocimiento turístico? ¿Qué tenemos? En algunos casos tenemos datos, elementos dispersos, que queremos ver qué hacemos. En otros casos hemos transformado esos datos y tenemos información. ¿Ya? Tenemos información. Luego de eso, el siguiente paso es socializar esa información y tenemos el conocimiento. El conocimiento turístico significa que yo estoy en la capacidad de debatir y de defender estas posiciones con números y con certeza. Y la otra, claro, es la gestión del conocimiento. ¿Qué hago con estas maravillas que tengo en Ecuador? Tengo que gestionar, tengo que poner en uso cada uno de estos datos, informaciones, conocimientos en beneficio del turismo y, claro, obviamente, de la gente. Entonces, no podemos únicamente pensar en que lo político va a salvar esto. Acá hay una OGD, ¿sí? En la que participamos algunos integrantes, ¿sí? Algo muy interesante, pero no es eso suficiente. Necesitamos que las autoridades le vean al turismo realmente como una posibilidad real de desarrollo, pero no por el dinero nomás, sino por el beneficio social que la gente tiene
que recibir. Entonces, ahí está el reto, que generalmente se habla en campaña, ¿no? ¿Qué opina usted, señor candidato, del turismo? Ah, no, pues tenemos al Chimborazo, tenemos al Cotopaxi, el segundo volcán activo más alto del mundo. Entonces, eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. La pregunta sería, y por eso es importante también que quienes generan comunicación sepan de estos temas, lo que yo dije al inicio. Un médico debe saber cuestiones básicas de medicina y con certeza decirlas. Igual la persona que habla de turismo también tiene que saber diferenciar esos temas. O si no, nos convencen con ese discurso. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros debemos entender básicamente que estos elementos del turismo que hemos hablado y que tenemos aquí en Ecuador, los tenemos que poner en valor, gestionando el conocimiento turístico. Tenemos que diversificar la oferta. ¿A quién se le pudo haber ocurrido hace 20 años que podíamos haber construido un puente de vidrio en el cañón del Pailón del Diablo? ¿A quién se le pudo haber ocurrido? ¿Eso de dónde salió? ¿Verdad? Y eso es lo que necesitamos. Eso provoca que la estancia de los turistas se alargue y vamos a tener mayor consumo de elementos turísticos en un destino. Entonces, Y, hay algunos elementos que se tienen que considerar, no solamente lo político. y yo creo que esa integralidad de esos elementos, de esos factores endógenos, van a lograr cohesionar para que el turismo llegue a su máximo nivel. Estoy seguro de esa integralidad, en donde justamente abordando esos 7 parámetros que tú mencionas, entran los diferentes actores, como el sector público, el sector privado, la academia y todo lo que influye como tal. Finalmente, mi querido Dieguito, creo que de todos esos 7 factores que son muy importantes, hay que hacer mucha más énfasis en el factor ético. En el factor ético, y digo por qué, porque si es que queremos transformar todo esto, debemos empezar a tomar decisiones justamente desde aquellos momentos en donde a uno le asumen le colocan una responsabilidad al frente de un cargo político, al frente de un cargo público. Entonces, yo personalmente digo, no me atrevería a recetar por nada del mundo a una persona que venga con un dolor estomacal, porque yo no sé de la medicina. Yo no me atrevería a meterle un bisturí a una persona por más que tenga buen pulso, pero yo no soy cirujano. Y creo que lo mismo debe pasar en el tema turístico. Y por ello mencionábamos de que si bien es cierto la pandemia dejó algo claro, y es que Zapatero tiene que dedicarse a sus zapatos para que de esa forma empiecen a desarrollarse mejores cosas y mejores experiencias a nivel del turismo. Mi querido Dieguito, quiero agradecerte, no sé si para terminar tienes algún mensaje final. Bueno, lo ético es fundamental. Ético viene de ethos, ética viene de ethos, que significa comportamiento. Yo a mis estudiantes les digo, ustedes tienen que comportarse tal como cuando ustedes se miran frente al espejo. ¿Cómo se miran frente al espejo? Felices. Entonces, ustedes tienen que mirarse de esa manera en estos paisajes naturales, culturales, humanos que tenemos en nuestro país. Entonces, mucho depende de la capacidad de identificación que tenemos nosotros con justamente cada uno de estos valores que existen en gran cantidad en el ámbito del turismo. Entonces, este es simplemente una primera conversación. En algún momento quizás podamos conversar sobre otros asuntos que de hecho son académicos, son técnicos, son interesantes, pero aquí yo lo que he hecho es unir, amalgamar mi conocimiento, mi experiencia por cada uno de estos ámbitos por los que yo transito. Entonces, más allá de que puede haber un libro y en donde pueden en esos libros o artículos científicos míos encontrar estos detalles, más allá está lo que se puede ver, ¿no? Hace 10 años justamente tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Turismo y ahí está la vista, lo que se pudo hacer en ese entonces. Hace más de 15 años también se nos presentó la oportunidad de construir las chivas ferroviarias, autoferros, y ahí estaban a la vista, no sé cuál sería el fin de ellos, de esas chivas o autoferros. Eso se hizo desde cero, porque buscan en internet autoferros y vamos a ver si hay
una oferta de autoferros, no, eso se los hace, esas chivas de esos autoferros se las hace manualmente, con gestión del talento humano, transformando todos esos recursos en productos, en servicios turísticos. Entonces, eh, yo lo que considero finalmente es que debemos trabajar en analizar muchos de estos elementos, ¿sí? Pero muchos de estos elementos que no necesariamente tienen que ser teóricos, sino que tienen que ser prácticos. Y la practicidad, este es mi último mensaje, la practicidad está a través de la gestión de la diversidad de un destino. Tenemos que diversificar la oferta. Si diversificamos la oferta, vamos a tener destinos sólidos que van a permitir que los turistas se queden y puedan generar todos los desarrollos que esto puede visualizarse. Muchas gracias, Javier, y a todas las personas que han estado eh, atendiendo este conversatorio. A las órdenes, si es que alguien quiere conversar sobre estos temas que más que teóricos son prácticos. Muchas gracias Gracias, a ti, Javier. muchas Gusto. gracias a ti, mi querido Dieguito. Recuerda que este es un conversatorio que nos va enrumbando hacia lo que va a ser Congretur 2023. Ya más adelante les daremos a conocer sobre los detalles de dónde va a ser la sede, de qué fecha vamos a tener el Congretur, en donde queremos justamente provocar este tipo de espacios, este tipo de debates puntuales que verdaderamente nos lleven a preparar escenarios aptos para el desarrollo turístico. El tiempo se va cortando, las ventanas se van cerrando, ¿no? Un mensaje de la Organización Mundial de Turismo justamente hablaba que en este entorno en donde se ha reunido en este World Travel Market hace no mucho, más de 19 ministros, empresarios de alto nivel, a discutir sobre este reiniciar el turismo nuevamente. Nos habla de que las ventanas se nos van cerrando o están abiertas, pero no van a estar abiertas para siempre. Es decir, la oportunidad no va a estar ahí latente todo el tiempo, ¿no? Entonces es momento de que para poder aprovechar el turismo tengamos que prepararnos primero, capacitarnos en segundo lugar, tercero, tener insumos adecuados para poder nosotros desarrollar la actividad turística y cuarto, tener ese amor propio por nuestra tierra, ¿no? Entonces todo eso, mi querido Dieguito, hablaremos en el marco del Congretur. Y estos conversatorios que vamos realizando justamente nos van llevando hacia allá, ¿no? Hacia esta novena edición del Congretur, que desde ya la UNACH estará invitada a ser parte de esta edición y esperamos que nos puedan acompañar. Y a ustedes, mis queridos amigos que nos han seguido en este conversatorio junto al doctor Diego Calvo Piña, agradecerles por su presencia. Y la próxima semana también tendremos un tema muy importante. Hablaremos junto a la doctora María Victoria Reyes, quien es rectora del ICIAM, sobre el valor que juega la mujer en el desarrollo turístico. Así que todos invitados a seguirnos en estos próximos conversatorios y les esperamos y hagamos fuerza para que el día viernes nuestra selección gane también. Un abrazo a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias. Igualmente, gracias.